Hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra clase de día de hoy de Matemáticas 2. El día de hoy veremos un tema que se le conoce como el teorema de los senos. Eh, una cosa importante que te tengo que avisar antes de que comencemos es que voy a necesitar de tu calculadora científica. Entonces te voy a pedir que antes de que continuemos con el video, le pongas pausa y vayas en busca de ella porque la vamos a usar bastante de aquí y todo lo que prosigue, por favor. Entonces pausa el video por favor y regresamos en un momentito. Y una vez que le quitas pausa al video, continuamos. El tema que nos ha ocupado hasta ahorita es el tema de las razones trigonométricas, ¿verdad? Las razones trigonométricas, como bien recordarás, son razones que aprendimos a obtener para triángulos rectángulos, ¿verdad? Y decíamos, todas esas posibles razones que había entre los lados de un triángulo rectángulo, por ejemplo, te podía trazar aquí este triángulo, ¿verdad? Entonces le podían poner nombres a los ángulos, alfa, beta, y como era rectángulo, siempre había un ángulo de 90 grados. Entonces, por medio de los triángulos rectángulos, nosotros definíamos ciertas razones. Como bien recordarás, a los catetos les poníamos un nombre más. A este cateto le llamábamos el cateto adyacente a alfa, a este el cateto opuesto a alfa, y a este, como siempre, le llamábamos la hipotenusa, y definimos las razones seno, coseno y tangente. Eso es todo lo que hemos visto hasta el momento. Definimos razones trigonométricas, resolvimos algunos triángulos rectángulos, y hoy vamos a continuar con este tema. Entonces, me gustaría que recordáramos un poquito cómo obtenía yo esas razones trigonométricas, ¿verdad? Una forma de encontrar las razones trigonométricas, aquí, formas de encontrar razones trigonométricas, para los ángulos importantes, pues era, no sé, por ejemplo, para el de 30, 45 y 60, hicimos unos triángulos muy especiales, ¿verdad? Estos eran unos triángulos que nos permitían, por medio de las definiciones de seno, coseno y tangente, encontrar el seno, coseno y tangente para estos ángulos bien importantes, ¿verdad? Pero resulta que para otros ángulos que no fueran 30, 45 o 60, la cosa se vuelve bastante complicada. Si te fijas, las clases pasadas estuvimos trabajando casi siempre con estos ángulos. Los momentos en los que llegamos a trabajar con ángulos que no fueran estos, que son así como muy importantes, lo que hacíamos era o usar calculadora científica, que esa sería la segunda manera. La primera es para los ángulos importantes, ¿no? 30, 45 y 60. Pues la segunda era o por medio de una calculadora o antiguamente mediante tablas. Fíjate, aquí te tengo una tablita de las que me estoy refiriendo. Por ejemplo, si una persona en algún momento requería encontrar el seno de 10 grados, lo que hacía era buscar el ángulo de 10 grados y en la columna seno, ahí yo tengo, el seno de 10 grados vale 0.174. Y ya, ese sería el seno de 10 grados. O por ejemplo, si una persona requiriera encontrar la tangente de 45, pues nos vamos, buscamos el ángulo de 45 y decimos, bueno, aquí está el ángulo de 45. El seno, el coseno, la tangente. Entonces me voy por esta columna y bajamos hasta el ángulo de 45. Entonces la tangente de 45 se puede encontrar mediante esta tablita. Hay otra forma que se usa pues de un tiempo para acá, que es desde que aparecieron las calculadoras científicas. Las calculadoras científicas nos permiten encontrar el seno, el coseno y la tangente de cualquier ángulo. ¿Cómo se hace? Pues fácil. Si yo quiero encontrar, por ejemplo, el seno de 30 grados, fíjate, vamos a poner aquí el seno de 30 grados. En algún momento de las veces pasadas, esto ya lo supimos obtener por medio de los triángulos especiales, porque este es un ángulo especial, ¿verdad?
¿Qué triángulo usábamos? Usamos un triangulito, ¿verdad? Que espero que recuerdes muy bien. En el que este lado medía 2, este medía 1 y este medía la raíz de 3. Y este ángulo medía 60 grados y este ángulo medía 30 grados y este ángulo medía 90 grados. Entonces, si yo quería encontrar el seno de 30 grados, una forma era usando el triangulito. El seno es cateto opuesto entre hipotenusa, entonces es 1/2. Entonces, una forma de obtener ese valor de seno es, pues, decir, es el cateto opuesto entre la hipotenusa, o sea, 1/2. ¿Sale? Pero esa no es la única manera. Fíjate, 1/2 resulta que es 0.5, ¿verdad? Otra manera de encontrar este valor, pues es yéndonos a la tabla. Nos vamos a la tabla, buscamos el valor 30 grados, que está aquí. Y fíjate, es la columna seno, es la primera. Seno de 30 grados, aquí está. Vale efectivamente 0.5, que es el valor que nosotros obtuvimos gracias a este triangulito. Y hay una más, que es el simple uso de la calculadora científica. En la calculadora científica, pues lo único que tienes que apretar es la tecla que dice sen y se abre un paréntesis. Ahí le pones 30 grados y cierras el paréntesis y le das la tecla igual. Y eso también te va a dar 0.5. ¿Sale? Entonces fíjate, realmente para encontrar las razones trigonométricas, a lo mejor esto podríamos no saberlo, a lo mejor esto se te olvida. Pero ya estás entendiendo qué es lo que estás haciendo. A final de cuentas, estas razones son razones de ciertos triángulos. Este es un triángulo que forma un ángulo de 30 grados, ¿verdad? Y cuando tú mides su cateto opuesto y mides su hipotenusa y haces la razón, eso siempre te va a dar 0.5. A ver, otro ejemplito de cómo estábamos haciendo esto. Por ejemplo, para el seno de 45 grados, también nos fijamos en un triangulito muy especial, que era el triangulito que te quedaba 1, 1 y raíz de 2. Y decíamos, el seno de 45 es cateto opuesto entre hipotenusa, o sea, 1 entre raíz de 2. Y se racionalizaba, ¿lo recuerdas? Por raíz de 2 entre raíz de 2. Entonces, 1 por raíz de 2 me da raíz de 2 arriba, y raíz de 2 por raíz de 2 me da raíz de 2 abajo al cuadrado. Casita con potencia se anulan y me queda simplemente raíz de 2 entre 2. Este proceso ya lo hemos hecho muchísimas veces, entonces por eso lo estoy haciendo más rápido. Entonces fíjate, ¿y cuánto vale ese valor raíz cuadrada de 2 entre 2? Si nosotros hacemos ese valor de raíz cuadrada de 2 entre 2 en una calculadora, el valor sale aproximadamente igual. Pero vamos a mover esto a un ladito. Ese valor vale aproximadamente 0.7071. Entonces, por medio de un triangulito es una forma de encontrar el seno de 45. ¿Qué otra forma tengo de encontrar el seno del 45? La tabla. Me voy a la tabla, encuentro 45 y acuérdate que la primera columna era seno. Entonces fíjate, aquí está, 0.707. Aquí está. Fíjate, es exactamente lo que tenemos aquí, ¿verdad? 707. Solamente que nosotros encontramos todavía un decimal más. Acuérdate que yo te dije, nosotros vamos a trabajar estas razones trigonométricas con 4 decimales. Entonces, una forma, triangulito. Otra forma, tabla. Otra forma, calculadora científica. Escribes en la tecla seno, ubícala muy bien, ¿dónde está? Se abre un paréntesis, entonces ahí le pones 45, se cierra y la tecla igual. Y cuando tú haces eso, ¿qué va a salir? Pues sale lo mismo. Por favor, hazlo conmigo, compruébalo. Esto último lo estamos haciendo siempre con calculadora. Este lo hicimos con calculadora y este también lo vamos a hacer con calculadora. Y entonces, ¿cuánto da? Da 0.7071 y pues más decimales, ¿verdad? 0.6781. Ahí está. Es decir, el mismo resultado, 0.707 que nos salió en la tabla y que nos salió cuando hicimos la raíz cuadrada de 2 entre 2 en la calculadora, ¿verdad? Muy bien. Pero fíjate, va a haber algunos ángulos
que nosotros no podemos hacer por medio de triangulitos. Por ejemplo, si yo te digo, vamos a encontrar, no sé, el coseno de 37 grados, pues si te fijas, los triangulitos que aprendimos, que son básicamente estos dos, ninguno tiene 37 grados. Este de acá tenía 45 grados y 45 grados y 90 grados. Y este tenía 60, 30, 90. Pero nosotros no tenemos un triangulito para 37. ¿Qué se hace en esos casos? Pues ahí ya no puedo hacerlo así. Entonces, o lo hacemos vía vía tablas, ¿verdad? Entonces, la segunda columna es la del coseno y nos vamos a 37 grados. Entonces es 0.799. Y lo escribimos 0.799. O lo hacemos con calculadora científica. Entonces, lo hice con tablas, ¿verdad? O con calculadora científica, aprietas la tecla cos y te va a aparecer coseno, así. Se abre un paréntesis, pones 37 adentro, cierras y aprietas el igual. Y resulta que el coseno de 37 grados, si lo hacemos en nuestra calculadora científica, da igual a 0.7986 y un montón de decimales. Y fíjate, si es igual a lo de arriba, tú a lo mejor podrás decir, bueno, es que aquí salió 7.99 y aquí 7.98. Bueno, lo que pasa es que se redondeó, ¿verdad? Si es siguiente decimal acaba en mayor a 0.5, como 0.6, este 8 sube al siguiente valor más cercano, que es 9. Esto simplemente fue un redondeo, ¿sale? Porque la tabla que yo te pongo por aquí solamente tiene hasta 3 decimales. Eso es lo que está sucediendo. Muy bien. Entonces, no te compliques. Muchas de las razones trigonométricas, la gran mayoría, las vamos a obtener con calculadora. Ni siquiera vamos a usar tablas porque es un proceso que cada vez se vuelve más obsoleto. Entonces, cada vez que queramos obtener razones trigonométricas de cualquier ángulo que no sea estos ángulos importantes, vamos a usar tablas. Ahora bien, aquí te presento la siguiente pregunta. ¿Cómo hacemos para obtener el ángulo si conocemos la razón? Fíjate, ¿a qué me refiero con esa pregunta? Si yo sé que el seno, si yo sé que el seno del ángulo vale 0.5, ¿cómo encuentro el ángulo? Esa es la pregunta. Pues una opción, pues ¿qué sería? Fíjate, ahorita esto es difícil de pensarlo ya con los triángulos. Y se puede, pero fíjate, una opción muy directa sería irnos a la tabla. Buscar en la columna del seno el 0.5. Aquí está 0.018, 0.052 y voy bajando, fíjate, hasta que encuentro el 0.5. Una vez que ya encontré el 0.5, digo, ¿qué ángulo era? 30 grados. Entonces, una forma es irme a la tabla y simplemente escribir el ángulo que se corresponde con ese valor de seno, ¿verdad? Que es un número. Ojo, esto ya no es un ángulo, esto es un número que no es un ángulo. Vamos a poner esa nota importante. Esto no es un ángulo. Entonces, ¿qué se hace? Pues como no es un ángulo, solamente busco el valor 0.5 y me dirijo hacia el ángulo. Estos de a la izquierda sí son ángulos. Entonces, ¿cuál fue el ángulo? Que cuando yo le obtuve su razón seno me dio 0.5, 30 grados. ¿Sale? Fíjate, vamos a hacer otro ejemplo de cómo se podría hacer. La tangente. Discúlpame aquí. Vamos a encontrar el valor de la tangente de a un cierto ángulo. Resulta que es 0.3639. ¿Sale? Si te fijas, bueno, pues como mi tabla solamente tiene 3 decimales, puedo redondear. Este 3, como el siguiente es 9, sube a 4. Entonces eso se redondea como 0.364. Y vamos a ver si lo encontramos, fíjate.
Nos vamos a la tabla y nos fijamos en la tangente. Entonces fíjate, aquí tengo 36,4. La tengo por acá, fíjate. ¿Qué ángulo fue? Fue el ángulo de 20 grados. Entonces, el ángulo vale 20 grados. ¿Sale? Entonces, una forma de encontrar el ángulo es con la tabla. Vamos a escribirlo. Una forma de obtener el ángulo es con la tabla. Pero resulta que este proceso va en desuso. Y nosotros no lo vamos a hacer así. Solamente quería que entendieras que lo que haces es fijarte en el resultado ya de las razones y buscar el ángulo. Pero nosotros no lo vamos a hacer así. Lo vamos a hacer de otra forma. Entonces escribe conmigo, por favor. Nosotros vamos a encontrar los ángulos auxiliándonos de las razones trigonométricas inversas. Estas son importantísimas. Entonces, primero, ¿qué es eso de las razones trigonométricas inversas? Como tú recordarás, cada operación matemática tiene su operación inversa. Por ejemplo, la suma, cuando tú le obtienes su inversa, es la resta, ¿verdad? La multiplicación, que la voy a poner con paréntesis, su inversa es la división. Por ejemplo, vimos que elevar al cuadrado, ¿verdad? La potencia, su inversa de elevar al cuadrado es la raíz. Bueno, pues resulta que la razón seno tiene una inversa, una operación inversa, que se llama seno a la menos 1. La razón coseno tiene una operación inversa, que se llama coseno a la menos 1. Y la tangente tiene una operación inversa que se llama tangente a la menos 1. Nosotros nos vamos a servir de que estas tres razones inversas aparecen en todas las calculadoras para poder encontrar lo que nosotros queremos, que es el ángulo. Entonces, nos vamos a auxiliar de estas. Estas de aquí son las razones trigonométricas inversas. La inversa del seno, seno a la menos 1. La inversa de coseno se llama coseno a la menos 1. Y la inversa de la tangente es tangente a la menos 1. ¿Sale? Entonces, tú velas como operaciones inversas. Vamos aquí. Son operaciones inversas. En realidad esto en matemáticas tiene una riqueza mucho más grande. Pero ahorita piénsalo así. Y entonces, ¿cómo le haría yo para resolver los problemas anteriores por medio de calculadora? Entonces, fíjate. A ver, aquí vamos a agregar una página porque me acabé el espacio. Muy bien. Entonces, fíjate. Imagínate que yo quiero encontrar, una vez más, yo te digo, mira, el seno de tu ángulo vale 0.5. ¿Cuánto vale el ángulo? Ya lo hicimos con tablita, pero ahorita no me importa con tablita. Ahorita lo voy a hacer así. ¿Qué es lo que se va a hacer? Fíjate, la operación opuesta al seno, su operación inversa, es seno a la menos 1. Entonces, fíjate, voy a poner seno a la menos 1 y voy a abrir un paréntesis. Y adentro de ese paréntesis voy a poner seno de alfa. Y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Entonces, aquí tengo un igual, pongo un igual. ¿Qué hice? Obtener seno a la menos 1. Entonces, pongo seno a la menos 1. ¿Ahora de quién? Pues de 0.5. Entonces ahí ponemos 0.5. Porque lo que hago de un lado, lo hago del otro. Y fíjate aquí qué sucede. Que la operación seno a la menos 1 y la operación seno, ¿cómo quedamos que eran? Inversas.
¿Y qué pasa si yo tengo una operación con su operación inversa? Se cancelan. Y entonces fíjate, eso ya me da el ángulo. Es igual al seno a la menos 1 de 0.5. ¿Sale? Ahora fíjate, aquí a lo mejor tú dirás, bueno, ¿y luego qué voy a hacer? Lo que vas a hacer es usar tu calculadora científica para encontrar este valor. Entonces vamos a escribir, para encontrar este valor, se usará la calculadora científica. ¿Sale? Entonces, te voy a pedir por favor que ubiques en tu calculadora científica la operación seno tiene su tecla y arriba de la operación seno viene este seno a la menos 1 en chiquitito. Entonces te voy a pedir que la ubiques en tu calculadora. Entonces, a ver, te voy a dar tantito tiempo para que la ubiques y si es necesario, ponle la pausa, por favor. Entonces, fíjate, yo te voy a enseñar aquí un modelo de calculadora que tengo guardado. Entonces, fíjate. Chin, todavía no lo tengo. A ver, déjame ver. Aquí está el modelo de calculadora que tengo. Fíjate, vamos a copiar esta foto y a ponerla en nuestra aplicación que estamos usando, que es esta. Vamos a pegarla. Entonces, fíjate, quiero que te fijes muy bien en este modelo de calculadora que tengo. En este modelo de calculadora que tengo, tiene la tecla seno y arriba de la tecla seno tengo la tecla seno a la menos 1. ¿Sale? La pregunta es, ¿cómo se invoca esa operación? Lo que se suele hacer es presionar esta tecla, que se llama Shift, y a continuación la tecla seno. Una vez que uno hace eso, en la calculadora aparece lo siguiente. En la calculadora aparece así, sin, con un menos 1. ¿Sale? Y un paréntesis. Entonces, si yo quiero encontrar seno a la menos 1 de 0.5, lo único que hay que hacer es poner 0.5 aquí. 0.5. Y si hacemos eso, eso da 30. Y ya encontré el ángulo. ¿Sale? Fíjate, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué ángulo cuando yo obtengo su seno me da 0.5? ¿Quién sabe? ¿Qué hice? Dije, pues como es la razón seno, voy a usar su operación inversa que es seno a la menos 1. Y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Seno a la menos 1 con seno se cancelaron y me quedó el puro ángulo. Y esto se coloca en la calculadora. ¿Cómo lo coloqué? ¿Cómo coloqué esto de aquí? Simplemente presioné la tecla Shift y en donde tengo seno a la menos 1, seno, arriba está seno a la menos 1, entonces presiono seno. En ese momento se abre esta cantidad. Ponemos el 0.5 y damos igual. Y ya, nos da 30. Esta es la forma en la que nosotros lo vamos a estar haciendo. Vamos a hacer otro ejemplito, por favor, para que sepas usar muy bien tu calculadora científica. Entonces, fíjate. Vamos a encontrar, por ejemplo, el siguiente ejemplo. Fíjate. Si yo sé que el coseno del ángulo vale raíz de 2 entre 2, ¿cuánto valdrá el ángulo? Una vez más, aquí no te preocupes si aquí viene raíz de 2 entre 2. Ese raíz de 2 entre 2 lo puedes meter directamente en tu calculadora científica. Si tu calculadora científica es de las más viejitas, lo que conviene hacer es encontrar el valor de la raíz de 2 entre 2,
que el valor de la raíz de 2 entre 2 vale aproximadamente 0.7071. ¿Sale? Entonces, yo lo voy a hacer así, con este valor de raíz de 2 entre 2. Entonces, fíjate, como estoy con la razón coseno y quiero despejar el ángulo, voy a usar su operación inversa. La operación inversa del coseno, aquí la vimos, se llama coseno a la menos 1, ¿verdad? Es muy sencillo. Entonces, lo que voy a hacer es escribir el coseno a la menos 1 del coseno de alfa. Lo que hago de un lado lo hago del otro. Entonces tengo que poner coseno a la menos 1 ¿de quién? Pues simplemente de raíz de 2 entre 2. ¿Sí? De tal suerte que coseno a la menos 1 y coseno por ser operaciones inversas se cancelan y me queda el ángulo. Del lado derecho pues simplemente hay que presionar en la calculadora. Fíjate que en este caso sería la tecla Shift. Y en vez de usar ahora seno, voy a usar esta de coseno a la menos 1, que tiene la tecla coseno. Entonces se presiona Shift, coseno, y con eso nos va a aparecer en la calculadora coseno menos 1. Y un paréntesis. ¿Qué se va a poner ahí dentro? Pues el valor raíz de 2 entre 2. Y así en la calculadora científica lo puedes poner así, raíz de 2 entre 2. Y cerramos el paréntesis, ¿sale? Y si hacemos eso, nos va a quedar que el ángulo vale exactamente 45 grados. Y ya encontré el ángulo. ¿Sale? Si te fijas, el proceso no es complejo. Aquí lo complejo fue explicarte cómo funciona tu calculadora. A lo mejor tú tienes una calculadora científica un poco más viejita. Si tu calculadora científica es un poco más viejita, lo que tienes que hacer es encontrar haces raíz de 2 entre 2, y entonces aquí, en vez de poner raíz de 2 entre 2, vas a poner 0.7071. Pero bueno, el proceso es el mismo más o menos. Si tienes dudas sobre cómo usar tu calculadora, me lo puedes preguntar en nuestro Google Classroom y desde luego que te puedo ayudar. Entonces, vamos a hacer un ejemplito más. Entonces, fíjate. ¿Cómo hago si yo sé que la tangente del ángulo vale 1? ¿Cuánto valdrá el ángulo? Entonces, me ayudo de las razones trigonométricas inversas. La operación inversa de la tangente se llama tangente a la menos 1. ¿Sale? ¿De quién? De la tangente del ángulo. Y lo que hago de un lado lo hago del otro. Entonces hay que poner tangente a la menos 1. ¿De quién? Pues simplemente de 1. Tal suerte que estas operaciones son inversas y se cancelan y quedó solo el ángulo. La tangente a la menos 1 de este angulito, ¿verdad? Ya lo puedo hacer en la calculadora. Acuérdate que ¿qué se hace para encontrarlo? Te vas a la calculadora y aprietas Shift y ahora vas a presionar tan. Eso te va a aparecer tangente a la menos 1. Y entonces en la calculadora aparece así, aparece tangente menos 1, 1. Y eso es simplemente 45 grados, ¿sale? Muy bien, entonces fíjate, dado el ángulo, nosotros ya sabemos, dada la razón, nosotros ya sabemos encontrar el ángulo. Ese fue el siguiente problema que vimos hoy. Esta era la pregunta que nos hacíamos. ¿Cómo obtener el ángulo si conocemos su razón? Entonces, una forma, mediante tablas. Buscas la razón y te regresas para ver el ángulo. Pero la otra forma, que es la más fácil, es la calculadora, por medio de las razones inversas. En realidad no se les llama razones, a esa operación inversa no se le llama razón. Vamos a quedarnos con que son las operaciones inversas. Entonces, vamos a escribir, en resumen, a ver aquí, escribe conmigo, en resumen, coma, si conocemos el valor de la razón, de alguna razón, y deseamos obtener el ángulo, usaremos las razones trigonométricas inversas en nuestra
calculadora. ¿Sale? ¿Y por qué? Pues porque vamos a usar eso. Vamos a usar eso para hacer los siguientes ejercicios. Ahora sí, lo que nos importa. El teorema de los senos. A este teorema de los senos, la mayoría le llaman las leyes de los senos. Te lo voy a poner aquí. Pero en sentido riguroso está mal usar la palabra ley. Como bien recordarás en nuestras clases cuando nos estamos viendo en persona, yo te platiqué que las leyes se refieren más a las leyes de la naturaleza. ¿Cómo qué leyes de la naturaleza? Como por ejemplo, si tú sueltas un objeto, el objeto siempre cae. Esa es una ley de la naturaleza. Todos los objetos caen. A esa se le llama la ley de gravitación. ¿Qué otra ley de la naturaleza hay? Una ley muy sencilla. Cada 24 horas sale el sol. Así, esa es otra ley de la naturaleza. Entonces en matemáticas uno no habla de leyes, uno habla de teoremas. Por eso yo le puse teorema de los senos, pero mucha gente les llama las leyes de los senos. Entonces fíjate, aquí te puse algunas observaciones. Este teorema de los senos se vale para triángulos que se llaman oblicuángulos, ¿sale? Esa es la primera observación importantísima. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y qué es eso de un triángulo oblicuángulo? Un triángulo oblicuángulo es simplemente todo aquel triángulo que no sea triángulo rectángulo. Así de fácil. Vamos a escribirlos. Oblicuángulos es triángulos que no son triángulos rectángulos. Acuérdate que los triángulos rectángulos tenían pues ángulos, un ángulo de 90 grados, porque a eso se le llamaba ángulo recto. Entonces, este teorema de los senos se usa para triángulos que no son triángulos rectángulos. Esa es la primera observación importante. Ahorita te voy a hacer un dibujito de cómo sería el triángulo en el que nos vamos a fijar. O un tipo de triángulo. Pero todo triángulo que no sea triángulo rectángulo se puede usar leyes de los senos. ¿Qué dice este teorema? Aquí te lo estoy escribiendo. Si te fijas te lo estoy poniendo entrecomillado. Porque eso es lo que dice. Dice, para todo triángulo oblicuángulo, es decir, un triángulo que no sea triángulo rectángulo, nos vamos a fijar en las razones entre la longitud de cada lado. Ese es el primer ingrediente. Te vas a fijar en un lado. Dice, y el seno de su ángulo opuesto. Te vas a fijar en su ángulo opuesto. ¿Sale? Y resulta que la razón de esa longitud y su ángulo opuesto tiene un cierto valor. Fíjate, vamos a hacer un triángulo oblicuángulo. Para que me lo entiendas mega bien. Fíjate que ese triángulo no tiene ningún ángulo de 90. Este es más pequeño. Este es más pequeño de 90 y este es más pequeño de 90. Entonces, fíjate, a los lados vamos a ponerles letras mayúsculas. Es como se les suele poner. Bueno, no, vamos a ponerles, como en algún momento te lo dije, vamos a ponerles letras. Le voy a llamar la letra A, ¿verdad? Minúscula. La letra B y la letra C, ¿sale? Y fíjate, al ángulo opuesto a A, al lado A, ¿cuál es el ángulo opuesto? Este no, es adyacente. Este tampoco, es adyacente. Le voy a llamar alfa. Entonces le voy a llamar alfa. Ahora fíjate, yo quiero relacionar este con este, porque eso es lo que hace el teorema de los senos. Vamos a encontrar ahora, vamos a relacionar ese lado C, ¿verdad? Y fíjate, su ángulo opuesto lo voy a llamar gamma. ¿Sale? Y luego me voy a fijar en el lado B y en su ángulo opuesto, que lo voy a llamar beta. Entonces fíjate, vamos a hacerlo con colores. Este se llama el lado B y su ángulo opuesto le voy a llamar beta. ¿Sale? Fíjate, entonces los lados y sus ángulos opuestos los puse del mismo color. El lado A, su ángulo opuesto es alfa.
El lado B, su ángulo opuesto es beta, y el lado C, su ángulo opuesto es gamma. ¿Qué dice ahora sí el teorema de los senos? Dice, la razón entre la longitud de cada lado y el seno de su ángulo opuesto es la misma para cada uno de los lados. Fíjate a qué me estoy refiriendo. La razón entre uno de los lados, A, y el seno de su ángulo opuesto va a tener algún valor. Y luego me voy a fijar en el lado B y el seno de su ángulo opuesto. Entonces B y el seno de su ángulo opuesto. Y luego me voy a fijar en C y el seno de su ángulo opuesto. Este teorema lo que me está diciendo es que estas tres razones son iguales. Esto que está aquí es lo que le llaman las leyes de los senos y que yo te lo estoy presentando como un teorema. Acuérdate que un teorema es una afirmación que puede demostrarse. No te la voy a demostrar, realmente la demostración se escapa un poquito a las habilidades matemáticas que tenemos en este momento. Lo que quiero es que lo entiendas. La forma de recordarlo. La longitud de un lado entre el seno de su ángulo opuesto es igual a la longitud de cualquier otro lado entre el seno de su ángulo opuesto y es igual a la longitud del otro lado entre el seno de su ángulo opuesto. Todas esas razones son iguales. Eso es lo que dice el teorema de los senos. Fíjate, vamos a leerlo y ya lo vamos a entender. Para todo triángulo oblicuángulo, la razón entre la longitud de cada lado y el seno de su ángulo opuesto es la misma para cada uno de los lados. Para este con este, para este con este y para este con este. ¿Sale? Eso es el contenido de las leyes de los senos. O del teorema de los senos, que te digo que tiene los dos nombres. Entonces, fíjate, vamos a hacer un ejemplito. Aquí ya hasta te había dejado el espacio, mira. Te voy a pedir que dibujes el siguiente triángulo en tu cuaderno. Es un triángulo que va a ser un triángulo oblicuángulo, ¿verdad? Es decir, es un triángulo que ya no es triángulo rectángulo. Puede ser equilátero, puede ser, no sé, de cualquier tipo, isósceles, ¿verdad? Vimos de muchos tipos de triángulos. Entonces, estos triángulos de las leyes de los senos puede ser cualquiera de esos, menos el triángulo rectángulo. Y entonces, fíjate, le voy a poner longitudes. Voy a decir que este lado mide 9, este ángulo mide 80 grados, ¿verdad? A este ángulo le voy a llamar alfa, a este ángulo le voy a llamar beta, ¿verdad? A este ángulo de aquí, perdón, a este lado, como es el opuesto a beta, le voy a llamar B, para que se parezca a lo que tenemos acá, ¿verdad? El ángulo opuesto a beta, el lado opuesto a beta se llama B, y luego aquí, pues el lado opuesto a alfa se llama A, pero aquí vale 9, entonces yo le puse la letra gamma, y su lado opuesto se llama C. ¿Sale? ¿Qué queremos hacer? Queremos hacer varias cosas en este tipo de ejercicio. Uno, queremos encontrar a alfa. Fíjate, primero vamos a encontrar a alfa. Para esto tenemos que usar las leyes de los senos. Entonces, fíjate, ¿qué dicen las leyes de los senos? O el teorema de los senos. Que este lado entre el seno de este ángulo es igual a este lado, entre el seno de este ángulo igual a este lado, entre el seno de este ángulo. Vamos a escribirlo. Vamos a empezar con este. 9 entre el seno de alfa es igual, ¿a quién más? A C, a B entre el seno de beta igual a C, que sería este de por acá, entre el seno de 80. ¿Aquí estamos? Entonces, fíjate.
Esta igualdad en realidad son tres igualdades. Este es igual a este es igual a este y este es igual a este. Son tres igualdades. Ahorita para encontrar el valor de alfa tengo que usar definitivamente esta. ¿Por qué la tengo que usar? Porque es la que lleva alfa. Y puedo usar cualquiera de estas. Pero fíjate que esta no se puede usar porque tiene dos incógnitas. Entonces, esa yo no la puedo usar. Entonces vamos a escribir, esta de aquí no se puede usar. No se puede usar. ¿Sale? Ah, y me faltó una cosita, fíjate. Aquí este valor C, se me olvidó ponerle, ese valor C vale 11. Entonces cuando yo sustituyo acá, ese vale 11. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque fíjate, esta no se puede usar. ¿Por qué no se puede usar? Porque no conozco a B y no conozco a beta. Pues no conocemos B ni beta. ¿Cuál sí se puede usar? Esta de acá. Porque sí conozco este y sí conozco este. Y al final va a ser un despeje. Entonces fíjate qué voy a escribir. Voy a escribir 9 entre el seno de alfa es igual a 11 entre el seno de 80 grados. Entonces fíjate. Lo primero que vamos a hacer es despejar este seno de alfa. Acuérdate que seno de alfa, así, es como una cantidad junta, ¿sale? Entonces, ¿cómo lo voy a quitar? De entrada, lo quiero despejar y yo no lo quiero en el denominador. ¿Cómo lo quito? Lo quito multiplicando por seno de alfa y lo que hago de un lado, lo hago del otro. De tal suerte que seno de alfa entre seno de alfa da 1 y 1 por 9 nos va a dar 9. Del lado derecho, ¿qué nos quedó? Nos quedó 11 entre el seno de 80 por el seno de alfa. ¿A quién queremos dejar solito? Primero al seno de alfa, porque queremos encontrar alfa. ¿Quién me está estorbando de este lado? Es el 11 y el seno de 80. Hay que quitarlos. Se pueden quitar de dos maneras. Ya sea dividiendo entre esta cantidad usando la ley del sándwich, o como lo he visto con los chicos que habrán llevado conmigo todo el cuatrimestre, un punto y una línea. Si tengo 11 arriba, repito 11 abajo. Si tengo seno de 80 abajo, repito seno de 80 arriba. Y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Entonces pongo un punto y una línea, ¿verdad? De este lado, con seno de 80 arriba y 11 abajo. De tal suerte que este con este da 1, este con este da 1. 1 por seno de alfa, ya despejé al seno de alfa. Ahora, tengo seno de 80 entre 11 por 9. Se tiene que hacer esa operación, ¿sale? A ver, vamos a ver. Entonces vamos a hacerla. Esta operación, pues simplemente se hace por directa. 9 por 1, 9, perdón, 9 por seno de 80 se escribe como 9 por el seno de 80 entre 11 por 1, 11. Y fíjate, ese valor ya se puede encontrar en la calculadora científica. Vamos a encontrarlo. 9 por el seno de 80, te voy a pedir que lo hagas tú también en tu calculadora, es aproximadamente igual a 8.8632.6. Pero fíjate que como lo íbamos a dejar con 4 decimales, la pregunta es, ¿este 2 qué escribo? Pues fíjate que como la siguiente cifra es un 6, este 2 se redondea a 3. Entonces lo voy a poner como un 3 entre 11. Eso es el seno de alfa. Y hago esa división en la calculadora. Divido eso entre 11. Y eso da aproximadamente igual a, fíjate, voy a escribir el seno de alfa. Acuérdate que puedo intercambiar de lado. Esta división da
0.8057. Ya tengo el valor del seno de alfa. ¿Pero qué me estaban preguntando? Me estaban preguntando cuánto vale alfa. Vamos a encontrar alfa. Entonces, fíjate, ¿cómo lo hacía? Pues como yo no conozco alfa, pero yo sé que esta razón involucra seno, uso su operación contraria. ¿Quién es la operación contraria a seno? Es seno a la menos 1. ¿De quién? De seno de alfa. Y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Entonces escribimos seno a la menos 1. ¿De quién? De 0.8057. Esta con esta las tachamos y nos queda alfa nada más. Y el seno a la menos 1 se obtiene con calculadora, ¿verdad? Hazlo por favor, de 0.8057. Ese valor vale 53.67 grados. Y este es el valor que vamos a dejar, por favor. 53.67 grados. Y ese es el valor que tiene el ángulo alfa. Y luego, ¿cómo le hago para encontrar el valor del ángulo beta? Pues me acuerdo que este más este dan 180. Entonces, fíjate, vamos a sumar 80 más 53.67. Esa suma da, pues simplemente, 133.67. ¿Y cómo le hago para ver lo que le falta a 180? Pues se lo resto. Y esa resta da aproximadamente 46.32 grados. Entonces ya encontré beta. ¿Qué hice? Como ya conozco alfa, pues ya puedo ver cuánto falta para 180. Entonces decimos, beta es igual a 46.32 grados. Y se acabó. ¿Sale? Vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Y el día de mañana voy a seguir resolviendo algunos ejemplos del teorema de los senos contigo. Por favor, te voy a pedir que repases los conceptos de hoy. En resumen, pues fue muy poquito, ¿verdad? Fue, básicamente, ¿cómo encuentro yo el ángulo si yo sé el valor de la razón? Con la operación inversa. Eso fue lo primero, y lo aprendimos a hacer en la calculadora. Y segundo, ¿qué dice el teorema de los senos? Dice que la razón de un lado entre el seno de su ángulo opuesto es igual a la razón del otro lado entre el seno de su ángulo opuesto, igual a la razón del tercer lado entre el seno de su ángulo opuesto. Todas estas razones son iguales. E hicimos nuestro ejercicio, ¿verdad? ¿Cómo encontrábamos a alfa? Escribimos el teorema de los senos y decimos, ¿cuál igualdad me puede servir para encontrar? Esta igualdad así no nos servía, porque no conozco ni a b ni a seno de beta. Esta sí, porque conozco tanto a 11 como el seno de 80, que se puede encontrar en calculadora. Entonces, la escribimos, y fíjate, despejamos primero el seno de alfa. Ya que despejamos el seno de alfa, con su operación inversa, se despeja alfa. Y se acabó. Entonces, por el momento vamos a dejarlo hasta aquí. Y la clase siguiente continuaremos. Por lo mientras, por favor, pon atención a la tarea que te voy a poner el día de hoy. Necesito que la hagas muy a conciencia, por favor. Entonces me despido y te deseo un excelente día. Hasta luego.